Muy buenas noches, amigos televidentes, muchísimo gusto para nosotros darle la bienvenida para que usted disfrute la entrevista 8 en punto. Jueves de análisis, señores, y esta noche, por supuesto, vamos a estar hablando sobre una cantidad, un número importante de temas que, por supuesto, hoy por hoy están sobre la mesa. Implicaciones de la muerte del presidente Hugo Chávez, por supuesto, en todo el mundo. La no aprobación de los 85 millones al interior de la Asamblea Legislativa. Aprobación de los consejos plurales hace unos minutos allá en el primer órgano del Estado y el nuevo bono en la Corte Suprema de Justicia, $150 para los empleados de ese órgano del Estado. Para abordar este tema, con mucho gusto le damos la bienvenida a la licenciada Sandra Barraza. Licenciada, buenas noches. Hola Sergio, buenas noches, muy buenas noches a todos. Un gusto poder compartir con ustedes reflexiones sobre temas críticos de la semana. Muy buenas noches, le damos también al doctor Rafael Lorenzana. Doctor, buenas noches. Encantado, un placer estar con ustedes y reflexionando nuevamente sobre las tantas cosas que están pasando en este país. Y también saludamos al padre Tojeira, que se ha ido para el otro lado de esta noche. Padre, muy buenas noches. Buenas noches a todos. Un gusto también saludar a Banco Agrícola porque hace posible este primer segmento. Y bueno, arrancamos esta entrevista hablando sobre el primer tema, el cual ya habíamos adelantado, y es la muerte o la implicación de la muerte del presidente Hugo Chávez, no solamente en los países del Cono Sur, sino que en toda Latinoamérica y el mundo entero. Licenciada, a su entender, ¿cuál será el rumbo hoy por hoy de Venezuela? ¿Cree que la enfermedad al final de Hugo Chávez le permitió consolidar el rumbo que debería mantener la revolución bolivariana? Bueno, yo creo que es indiscutible el reconocimiento que debemos hacer de la personalidad y el personaje que fue el expresidente Hugo Chávez. Definitivamente tuvo características personales, atributos y dones personales que lo llevaron a asumir el papel que tenía, un verdadero caudillo dentro de Venezuela, una persona que por su carisma logró, en un periodo de crisis de partidos políticos, de crisis de partidos políticos, de poca legitimidad de los partidos políticos, ser sensible y conectar con el sentimiento de esos millones de pobres, marginados y aislados de políticas sociales. Esa fue la coyuntura en la que el expresidente Hugo Chávez surge. 14 años en donde ha tenido la gran ventaja de manejar un recurso millonario como es el petróleo, 14 años en donde ha expandido su visión a toda América Latina, ya vamos a comentar los diferentes grupos que ha formado, 14 años en donde también El Salvador, a través de las negociaciones que hizo Alba Petróleo, junto con las alcaldías del Frente, se ha beneficiado de esos préstamos para la importación de petróleo. ¿Cuál va a ser el gran desafío de Venezuela? ¿Qué va a pasar ahora que el gran caudillo de Venezuela ha muerto? Primer problema, van a respetar la Constitución de la República, que obliga a que el presidente de la Asamblea Legislativa asuma la conducción del país mientras se convocan elecciones y se nombra a otro presidente. ¿O se va a someter la ciudadanía a la voluntad del expresidente Hugo Chávez de heredar el poder, la conducción del Estado venezolano al vicepresidente en funciones? Este creo que va a ser el gran desafío que tiene Venezuela en este momento. No creo que cambien muchas cosas. Sin embargo, dada la crisis que se tiene, la devaluación que ha enfrentado Venezuela, no dudo que el próximo gobierno, que las próximas campañas electorales, pues va a tener mucha reflexión de parte de distintos sectores. Doctor Lorenzana, según la Constitución de Venezuela, tendría que llamarse a elecciones en los próximos 30 días, pero dentro de este periodo tendría que asumir el presidente del Congreso venezolano, Diosdado Cabello. Sin embargo, la última voluntad del presidente Chávez fue que el vicepresidente Maduro así lo asumiera. Este no es un testamento, estamos hablando de que la legislación así lo determina. ¿Está Venezuela en una prueba de fuego de institucionalidad de cara a los próximos comicios electorales, tomando en cuenta que Enrique Capriles es una persona muy inteligente, un empresario exitoso y también un político de carrera que perdió por un margen muy reducido en las pasadas elecciones? Bueno, yo creo que hay que hacer una reflexión que en estos momentos es bien dura.
Es bien dura porque hay mucho sentimiento de por medio. Hay un gran respeto por el presidente Chávez que falleció, hay una gran influencia y estamos hablando en El Salvador y aquí en El Salvador ha tenido una gran influencia. Ahora ustedes ven los spots televisivos, anuncios que están sacando sobre las intervenciones que él tuvo cuando vino a El Salvador. Eso hace que esto se vuelva muy emotivo. Sin embargo, tenemos que hacer un análisis y tenemos que hacerlo bastante fríamente. El presidente, una de las cosas que a él lo caracterizó fue un poco dictatorial. Él trató y él controlaba y manejaba no solo los fondos del país, que son millonarios, que tuvo la suerte además de llegar en el momento en que el petróleo alcanzaba los precios más altos, y que él con su aparato político llegó a controlar no solo eso, sino que llegó a influir en las economías internacionales. Hay un problema que puede darse bastante serio y es que Venezuela, por lo que sabemos de sus noticias, no está en las mejores condiciones, su población no están en las mejores condiciones. Han habido devaluaciones, 2 en el término de un mes, hay escasez de alimentos y algunas materias primas básicas para Venezuela. Sin embargo, obviamente, lo que lo vemos desde fuera en El Salvador, ¿cómo nos vamos a quejar si él le ha dado una cantidad de dinero tremenda a las alcaldías del frente al frente y que con eso se están haciendo algunas inversiones millonarias, las cuales podemos hablar y que vamos a tener que hablar cómo pueden modificarse en los próximos días? El asunto está en que tiene que respetarse la Constitución. Si la Constitución no se respeta, ellos pueden estar en un problema serio, porque obviamente Maduro no es Chávez, aunque Chávez lo haya heredado. Y el carisma de Chávez y el control que tenía sobre las Fuerzas Armadas, que este señor no pertenece a las Fuerzas Armadas, vamos a ver qué va a pasar con esa reacción. Hay mucha tela que cortar. A mí me hace importante reflexionar que si Hugo Chávez llegó al control absoluto de Venezuela, fue precisamente porque el sistema político venezolano fracasó. Y esa es una cosa que es, como decimos en salvadoreño, pan para nuestro matate. Nosotros no podemos estar ignorantes de que una cosa como esa nos puede pasar a El Salvador, en parte le ha pasado a Nicaragua, y lo podemos hacer dependientes de una cantidad fuerte de dinero de parte de Venezuela. Eso puede cambiar dependiendo cómo se van a desarrollar las situaciones en Venezuela en los próximos 2 meses. Yo creo que nosotros vamos a alcanzar un poquito de esa repercusión de la solución de los problemas venezolanos. Yo creo que vale la pena que sigamos reflexionando esta noche sobre ese caso, pero tenemos que ver las dos cosas y tenemos que ser, a mi juicio, bastante equitativos, porque el presidente Chávez, si bien es cierto, demostró liderazgo, pero también el presidente Chávez fue una persona completamente autoritaria, una persona que nosotros no lo toleraríamos, y insultó al presidente de Colombia, insultó al presidente de los Estados Unidos, insultó a su gente que antes estuvo con él y después no, de manera grosera y brusca. Lo que pasa es que ahora, estos días, nadie va a querer hablar de eso, y está bien, pero no podemos dejar de ignorar que hay varias caras de esa moneda y que a nosotros nos va a afectar. Ojalá que respeten la Constitución, porque no les deseo un problema político serio como se les puede venir si siguen insistiendo en que la presidencia es heredada. Padre Tojeira, tratando de interpretar un poquito el derecho natural que es la Biblia desde tiempos muy remotos, cuando sale el pueblo de Dios de Egipto a Canaán, la tierra prometida, cuenta la historia de que Moisés le permite Dios echarle un vistazo a la tierra prometida, sin embargo entierran el cuerpo para evitar que al final se convirtiera en un elemento de adoración. Evita Duarte de Perón más tarde en Argentina, parece que iba a correr la misma suerte. Ahora se habla de embalsamar al presidente Hugo Chávez y tenerlo en un museo. Esto es parte del andamiaje de rendirle honor a un líder, porque ha sido un líder en todo el mundo, o es parte de una estrategia presidencial para ganar los próximos, obviamente, comicios electorales en 30 días o un poco menos, que se llamarán en aquel país del Cono Sur. Vamos a ver. Para empezar, has hecho una interpretación bíblica novedosa. Voy a investigar yo a ver si es un nuevo descubrimiento o digo, pero bueno. Nos vamos a quedar después de la entrevista a hablar un poquito. Sí, pero sobre el embalsamamiento, bueno, a veces se embalsama gente, digo.
y se les embalsama para conservarlo durante un tiempo y que la gente pueda despedirse, etcétera. Se hace a veces con los reyes, se hace con los papas, se ha hecho alguna vez, es decir, se hizo con Evita Perón. Con Evita Perón hay incluso novelas de Eloy Martínez, creo que se llama, fabulosas, ¿verdad?, sobre el cadáver de Evita y el contrabando que se hizo con ella, etcétera. Bueno, esperemos que esto sea algo más normal, es decir, que lo embalsamen, en el sentido que se embalsama a alguien, para poder tener unos funerales de larga data, como van a ser estos funerales de 7 días, ¿verdad? Y después, bueno, pues que lo entierren, ¿verdad? Es decir, exponerlo así embalsamado y tenerlo como objeto de culto civil, llamémosle así, pues a la larga no es muy bueno, porque esas cosas pasan, ¿verdad? Y suelen producir reacciones contrarias. Pero, digo, puede ser una cosa normal y tampoco hay que escandalizarse en eso, porque como ya se ha dicho, Chávez realmente fue una persona muy solidaria, ¿verdad? Es decir, con los pobres de su país, logró empalmar con ellos, y también yo creo que marcó a nivel de América Latina algo novedoso también en el campo de la solidaridad, porque la tradición en América Latina era no ser solidarios en absoluto unos países con otros, y realmente la multiplicó. Miren, Venezuela ahí por los 70, cuando fue el trato de la OPEP, ¿verdad?, y subieron los precios de un modo espectacular, produciendo unas ganancias semejantes a las de la actualidad, que estamos diciendo que se ha beneficiado Chávez. En aquellos momentos no se benefició gran cosa ni la gente pobre de Venezuela, ni el resto de países de América Latina. Fue para pequeños grupos de Venezuela y algo beneficiadas las clases medias también. Pero, entonces digo, es normal cuando una persona ha abundado en solidaridad, aparte de los desplantes que mencionaba el doctor, que a veces sí eran incluso de pésimo mal gusto. A la Condoleezza Rice le dijo unas palabras de puro corte machista, intolerable, ¿verdad? Es decir, pero, independientemente de eso, estos aspectos de solidaridad hacen que la gente le tenga un gran aprecio y que quieran tener un funeral largo. Y si quieren tener un funeral largo, es normal que lo arreglen y lo tengan bien, ¿verdad?, embalsamado, que es lo que se hace. Bueno, esperemos que sea eso nada más, ¿verdad? Pero un funeral que dure de aquí a las elecciones. No, 7 días dicen que va a ser, ¿verdad? Eso entendí yo. No, lo que dijeron hoy, ahora hablan de embalsamarlo y tenerlo en exhibición por largo tiempo. Pero por ejemplo, yo creo que ese es un símbolo de lo que significa concentrar la democracia en una persona, y creo que deberíamos de conversar Ir un poco más allá, completamente de acuerdo. Vamos a ir a una pausa comercial. Al regresar seguimos, por supuesto, desarrollando este tema acá en 8 en Punto. Volvemos.